Introducción. La ilusión emocional. Tus emociones no son tus amigas. Permíteme repetirlo. Tus emociones no son tus amigas. No son una voz interior sagrada que te guía hacia la verdad y la felicidad. Son, pura y simplemente, reacciones biológicas diseñadas para un mundo que ya no existe. Un mundo donde las respuestas emocionales inmediatas marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en el mundo actual, tus reacciones emocionales están saboteando tu éxito, destruyendo tus relaciones y manteniéndote atrapado en ciclos de arrepentimiento y fracaso. Cada día tomas decisiones basadas en cómo te sientes en ese momento. Te provoca un comentario y respondes con algo de lo que te arrepentirás. Te sientes abrumado y abandonas tus objetivos. Te pones ansioso por una presentación y evitas la oportunidad que podría cambiar tu carrera. Dejas que la ira controle tus palabras y destruyes relaciones que tardaron años en construirse. Estás siendo controlado por reacciones químicas en tu cerebro y ni siquiera te das cuenta. Pero esto es lo que el 1% de las personas con mayor éxito saben y tú no. Ellos han aprendido la habilidad más poderosa de la existencia humana, la capacidad de no reaccionar, la capacidad de sentir la emoción, reconocerla y luego elegir su respuesta basándose en la lógica, la estrategia y el pensamiento a largo plazo, en lugar de ceder a los impulsos primitivos que gritan en sus cabezas. Esto no se trata de volverse insensible. No se trata de reprimir tus sentimientos ni de fingir que no existen. Se trata de recuperar el control de tu vida dominando el espacio entre el estímulo y la respuesta. El espacio donde reside tu verdadero poder. El espacio donde se decide tu futuro. Cuando termines de escuchar esto, nunca volverás a ser la misma persona. Tendrás las herramientas, el conocimiento y los marcos mentales para controlar tus emociones, en lugar de ser controlado por ellas. Aprenderás a mantener la calma bajo presión, a tomar mejores decisiones cuando hay mucho en juego, y a construir esa fuerza interior inquebrantable que distingue a los ganadores del resto. Capítulo 1. El costo oculto de la reactividad emocional. La mayoría de las personas no tienen idea de lo caro que les están costando sus reacciones emocionales. Creen que es normal sentirse provocados. Creen que es naturaleza humana perder el control cuando las cosas se ponen difíciles. Piensan que las emociones fuertes son señal de pasión y autenticidad. Están equivocados, completamente equivocados. Y este engaño está destruyendo sus vidas de formas que ni siquiera pueden ver. Permíteme pintarte un cuadro de cómo se ve realmente la reactividad emocional. Estás en una reunión. Alguien cuestiona tu idea de una manera que se siente irrespetuosa. Tu corazón se acelera, tu cara se calienta. La voz en tu cabeza empieza a gritar sobre lo injusto que es esto. Y antes de que te des cuenta, te estás defendiendo con un tono de voz que hace que todos en la sala se sientan incómodos. Acabas de dañar tu reputación profesional por una reacción emocional de 60 segundos. O tal vez estás discutiendo con tu pareja por algo menor. Dicen algo que toca un nervio. En lugar de mantener la calma y buscar una solución, escalas la situación. Sacas a relucir quejas del pasado. 10 minutos después, has convertido un pequeño desacuerdo en una pelea que amenaza la relación. Todo porque no pudiste controlar tu reacción inicial. Aquí está la verdad brutal que nadie quiere enfrentar. Cada vez que reaccionas emocionalmente en lugar de responder de manera reflexiva, estás entrenando a tu cerebro para ser más débil. Estás literalmente reprogramando tu cerebro para el conflicto y el arrepentimiento. La ciencia es clara. Cada reacción emocional libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Estos químicos inundan tu sistema, nublan tu juicio y hacen imposible pensar con claridad. Y no desaparecen mágicamente, se quedan en tu cuerpo durante horas, afectando cada decisión que tomas el resto del día. El costo financiero es asombroso. Piensa en cada oportunidad que perdiste por estar demasiado enojado o ansioso. El costo en tus relaciones es aún más desgarrador. Cada vez que pierdes el control con alguien que te importa, retiras confianza de la cuenta bancaria de esa relación. Y el costo más alto es lo que le hace a tu propia autoestima. Cada vez que pierdes el control, pierdes el respeto por ti mismo. La buena noticia es que esto es completamente modificable.
no es tu destino, no está escrito en tu ADN. Es un hábito, y como cualquier hábito, puede romperse. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo. Capítulo 2. ¿Por qué tu cerebro está programado para sabotearte? Para controlar tus emociones, primero debes entender por qué tu cerebro parece decidido a hacerte perder el control. Tus respuestas no son aleatorias, son el resultado de millones de años de evolución. Permíteme presentarte a la parte más importante de tu cerebro de la que probablemente nunca has oído hablar. La amígdala. Esta pequeña estructura con forma de almendra es tu sistema de alarma personal. Su trabajo es escanear amenazas. Cuando tus ancestros veían un tigre dientes de sable, la amígdala inundaba su sistema con adrenalina y apagaba el pensamiento racional para prepararlos para pelear o huir. El problema es que hoy en día, tu amígdala no puede notar la diferencia entre un tigre dientes de sable y un correo electrónico pasivo-agresivo de tu jefe. Trata la crítica, el rechazo y el conflicto como si fueran situaciones de vida o muerte. A esto se le llama secuestro de la amígdala, y te pasa más a menudo de lo que crees. En ese momento, literalmente te vuelves menos inteligente. La sangre se aleja de tu corteza prefrontal, la parte lógica, y va hacia tu sistema emocional. Además, tu amígdala es mucho más rápida que tu mente racional. Puede identificar una amenaza en 12 milisegundos. Tu cerebro lógico tarda al menos 500 milisegundos. Esto significa que estás reaccionando emocionalmente mucho antes de tener la oportunidad de pensar en lo que está pasando. Pero aquí está la clave que lo cambiará todo. Entender que tus reacciones son automáticas no significa que no tengas poder sobre ellas. Significa que siempre hay una brecha entre el detonante y tu respuesta. Pueden ser microsegundos, pero existe. Y en esa brecha reside tu poder. Ahí es donde puedes elegir responder en lugar de reaccionar. Capítulo 3. Los 4 niveles de dominio emocional. El control emocional no es un simple interruptor de encendido y apagado. Existen 4 niveles distintos. Nivel 1. Reactividad inconsciente. Aquí pasa su vida la mayoría de la gente. Estás completamente a merced de tus emociones. Alguien te molesta y atacas al instante. Creen que sus sentimientos son hechos indiscutibles y dicen cosas como, no puedo evitar sentirme así. Son impredecibles. Nivel 2. Reactividad consciente. Aquí te das cuenta de que estás teniendo una reacción, pero decides actuar en base a ella de todos modos. Sabes que estás a punto de decir algo de lo que te arrepentirás, pero lo haces porque en el momento se siente justificado. Este nivel es frustrante, porque sabes que está mal, pero no te detienes. Nivel 3. Respuesta consciente. Aquí comienza el verdadero dominio. Sientes la emoción, la reconoces, y eliges cómo responder basándote en tus valores y objetivos a largo plazo. Sientes ira, pero eliges hablar con calma. Sientes miedo, pero actúas de todos modos. Entiendes que las emociones son información, no instrucciones. Nivel 4. Alquimia emocional. Este es el nivel más alto. No solo controlas tu respuesta, sino que transformas la emoción. Conviertes la ira en motivación, el miedo en emoción, la decepción en curiosidad. Eres el director de tu propia experiencia emocional. La pregunta que debes hacerte hoy es, ¿en qué nivel estás operando? Y más importante aún, ¿en qué nivel quieres operar? Capítulo 4. El método STOP para el control inmediato. Cuando estás en medio de un secuestro emocional, tu mente racional está apagada. No puedes recordar teorías complejas. Necesitas un sistema simple y automático. Necesitas el método STOP. 4 pasos para recuperar el control antes de hacer un daño permanente. S. Detente. Del inglés, stop. En el momento en que notes los síntomas físicos de una reacción emocional, tu corazón latiendo fuerte, calor en el rostro, debes detener físicamente lo que estás haciendo. Si estás escribiendo un correo enojado, quita las manos del teclado. Si estás discutiendo, cierra la boca. Este acto físico le envía una señal a tu cerebro de que estás retomando el control. Toma aire. Específicamente, respiración de caja. Inhala por la nariz contando hasta 4. Sostén el aire 4 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Esto estimula tu nervio vago
y es un botón de reinicio para tu sistema nervioso, frenando la adrenalina. Observa. Separa los hechos de tus interpretaciones. ¿Qué dijo realmente la persona? ¿Qué pruebas tienes de la historia que te estás contando en tu cabeza? Observa tu estado interno con curiosidad, sin juzgarte. Procede. Ahora haz una elección consciente. ¿Qué respuesta te acerca a la persona que quieres ser? A veces, la mejor respuesta es no responder en absoluto hasta tener más información. El objetivo no es nunca sentir emociones intensas. El objetivo es nunca dejar que controlen tu comportamiento. Capítulo 5. Técnicas avanzadas de regulación. Una vez domines el método STOP, estás listo para la optimización emocional. La primera técnica es el reencuadre cognitivo. Cambia tu interpretación y cambiarás tu emoción. Si en una presentación ves a alguien mirando su teléfono, puedes pensar que está aburrido y sentir pánico. O puedes reencuadrarlo y pensar que está tomando notas porque le fascina lo que dices. Acostúmbrate a buscar siempre 3 explicaciones posibles para cualquier situación negativa. La segunda es el etiquetado emocional. Sé preciso. No digas me siento mal. Me siento frustrado, abrumado o decepcionado. Ponerle el nombre exacto a la emoción activa tu corteza prefrontal y calma a la amígdala. La tercera es la regulación somática. Usa tu cuerpo para calmar tu mente. El agua fría en el rostro o tensar y relajar tus músculos de pies a cabeza le dicen a tu sistema nervioso que estás a salvo. Y finalmente, el reencuadre de la línea de tiempo. Pregúntate, ¿cómo me sentiré respecto a este problema en un mes y en un año? Esto reduce drásticamente el impacto de las dificultades actuales. Sin pantallas antes de dormir. Come proteínas para estabilizar tu azúcar en la sangre. Haz ejercicio, no solo para verte bien, sino porque produce neurotransmisores que regulan tu estado de ánimo. Construye flexibilidad cognitiva. Lee opiniones contrarias a las tuyas. Acostúmbrate a la incertidumbre. Quienes necesitan tenerlo todo bajo control son los primeros en quebrarse cuando la vida no sale según lo planeado. Y aplícate a lo que llamo exposición estratégica al estrés. Haz cosas que te incomoden deliberadamente. Toma duchas frías. Habla en público. Entrena artes marciales. Si solo practicas el control emocional en tiempos fáciles, no tendrás fuerza cuando llegue la verdadera adversidad. Capítulo 7 a 10. Convirtiendo el plomo en oro. La neurociencia demuestra que tu cerebro es plástico. Cada vez que eliges calmarte, estás literalmente engrosando la materia gris de tu cerebro lógico y encogiendo tu amígdala reactiva. No estás atado a los traumas de tu pasado. Bajo presión, recuerda que la presión es interna. Es solo una interpretación. Los atletas de élite no sienten menos miedo. Simplemente interpretan ese nerviosismo como excitación y preparación. Tienen un enfoque de láser en el proceso, no en el resultado. Nunca trates de suprimir emociones negativas, como la ira, el miedo o la frustración. Alquimízalas. La ira es energía y enfoque puro. Úsala para resolver problemas, no para atacar a otros. El miedo te indica qué es lo que realmente valoras. Úsalo como brújula. La frustración te dice que necesitas aprender una habilidad nueva. No elimines la emoción, extrae su mensaje. Así es como construyes una confianza inquebrantable. La confianza no es creer que nunca fallarás, es saber, con absoluta certeza, que tienes las herramientas emocionales para levantarte, pase lo que pase. Capítulos 11 a 14. Relaciones, liderazgo y situaciones límite. En tus relaciones, cada interacción es una elección entre conexión o control. Cuando reaccionas emocionalmente, estás intentando controlar a la otra persona para tener la razón. Elige la conexión. Hazte responsable del 50% de la interacción. Domina la pausa. Usa el aikido emocional. Cuando alguien te ataque, no absorba su energía ni te defiendas. Agradece su perspectiva y redirige la conversación hacia una solución. Como líder, tus emociones son contagiosas.
La gente aprenderá más de cómo reaccionas ante un error que de cualquier discurso que des. Crea seguridad psicológica. Tu trabajo no es absorber los problemas emocionales de tu equipo, sino ser el ancla de estabilidad en medio del caos. Crea un sistema operativo emocional. Audita tu entorno, identifica tus detonantes y ten protocolos de recuperación listos. Cuando lleguen las crisis reales, las confrontaciones de alto riesgo o el trato con personas extremadamente difíciles, tu preparación evitará que tu ego se interponga. Separarás tu identidad del resultado de la negociación. Capítulo 15 y conclusión. El efecto compuesto. La mayoría subestima el impacto a largo plazo del control emocional. Piensan en el conflicto que evitaron hoy, pero no ven el interés compuesto. Cada vez que respondes con madurez, construyes un depósito de confianza en tus relaciones, forjas una reputación magnética, tomas mejores decisiones financieras y profesionales, reduces tu estrés, agregando años a tu vida, aceleras tu capacidad de aprendizaje y creas una paz mental profunda que no depende de las circunstancias externas. Te vuelves antifrágil. Los ataques de los demás se convierten en tu entrenamiento gratuito. Esto no se trata solo del éxito personal. Se trata de ser la persona que eleva la madurez de todos a su alrededor, de ser la solución a la disfunción humana. La elección es tuya. Puedes seguir viviendo a merced de tus reacciones, dejando que emociones temporales dicten consecuencias permanentes. O puedes comprometerte con la práctica constante del dominio emocional y desbloquear una vida transformada. El momento de empezar es ahora. No mañana, cuando te sientas más motivado. No la semana que viene, cuando tengas menos estrés. Ahora. Porque cada día que lo pospones es un día perdido en la inversión más importante que harás jamás. Tu propio dominio interior.